Hola, ¿cómo están? Compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meets Padres en español. Mi nombre es Francisco Nájar y continuamos, pues bueno, como ya ven, con estas conversaciones con los líderes de la industria de la carne y el día de hoy es mi privilegio de estar con un gran amigo, el doctor Kurt Vogel. Y bueno, el día de hoy tenemos una excelente conversación, excelente tema el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy, doctor Vogel? Mil gracias, Francisco, por permitirme estar aquí hoy. Yo creo que podemos iniciar esta conversación platicándonos un poquito de su background, un poquito de quién es el doctor Vogel. Bueno, yo inicié en el ámbito de lácteos. Crecí en una granja lechera en el suroeste de Wisconsin. No tuve tanta experiencia con la industria cárnica, a diferencia de haber visitado una carnicería de proceso local en donde llevábamos a nuestro ganado una vez al año para usar en casa. Después fui a la Universidad de Wisconsin, donde hice mi licenciatura. Empecé a trabajar en sus instalaciones y laboratorio de carnes. Ellos, más o menos en esta época, me permitieron tener un trabajo con Cargill Regional Beef cuando abrieron su oficina en Milwaukee, Wisconsin. Esos realmente fueron mis dos primeros contactos con el procesamiento de carne y el sacrificio en particular. Siempre me ha interesado bastante la calidad de las vacas de descarte y el sacrificio humanitario de los animales. Todo esto va de la mano en la instalación de Cargill y ahí es donde aprendí mucho y fue mi primera experiencia en la industria. De ahí tuve la gran fortuna de conocer a la doctora Temple Grandin. De hecho, cuando estuve en la planta de Cargill, me presentaron a la doctora Grandin. Jerry Karnchevsky, el gerente general, me la presentó. Así es como finalmente encontré mi camino para continuar en posgrado. La doctora Granden me invitó a hacer el doctorado con ella, mi esposa y yo pensamos que era una gran oportunidad. Nos empacamos y nos fuimos a Colorado para hacer el doctorado. Cuando finalicé, ya casi al finalizar en la estatal de Colorado, hubo un puesto que se ofreció en la Universidad de Wisconsin, River Falls, que tenía que ver con bienestar animal. Solicité trabajo y fui muy afortunado de tenerlo. Yo deseaba este trabajo porque se enfocaba muchísimo en la enseñanza, pero además tenían unas instalaciones buenísimas para trabajar ahí. Por lo tanto, realmente iba muy bien con mis deseos. Empecé en enero 2011 en la Universidad de Wisconsin en River Falls. Doy clases que tienen que ver con bienestar animal. Esta es mi área de especialidad en particular. También estuve trabajando y participé en el tema de carne, productos cárnicos y en fisiología animal. Hacemos un poco de investigación también. Tenemos un laboratorio de licenciatura que llamamos el Laboratorio de Bienestar Animal en UW River Falls. Ahí también permitimos que una docena de estudiantes trabajen en su licenciatura. A eso nos dedicamos. No, la verdad, me da muchísimo gusto que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, yo creo que ya era tiempo, ¿no? De hablar de un poco más de bienestar animal. Y bueno, gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti estos últimos meses, no? Porque, digo, la clase que tú das en la Universidad de Wisconsin, pues, va muy enfocada hacia pues, lo práctico, ¿no? El hecho de lo que es el bienestar animal, el tema, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy, cómo sacrificar a los animales de una manera humana, ¿no? Que es lo que estamos platicando más adelante, de cómo los animales, pues, utilizando todos los métodos que la doctora Grandin, pues, nos ha mostrado para poder llevar al animal inconsciente y después ya hacer su sacrificio. Aparte de la sangría que le llaman así en Colombia, el desangrado. ¿Cómo ha sido? Yo creo que es la pregunta obligada, ¿cómo ha sido trabajar para la doctora Temple Grandin, ahora profesora de la universidad, actual profesora de la Universidad Estatal de Colorado? Me gustaría aprender un poco más de cómo fue esa experiencia con ella, todo un legado que la doctora Grandin ha dejado. Y bueno, yo creo que a planta de carne que voy,
en México, Estados Unidos o en el mundo, para cada planta que voy en México o en Sudamérica, pues trae esas bases, esos fundamentos de bienestar animal para, pues sabemos del impacto que puede tener la carne. Bueno, claro que fue algo increíble. Considero que si quisiera señalar a una persona que tuvo el mayor impacto en mi vida, ha sido ella. Fue muy afortunado para mí que me encontró trabajando en una vieja planta de sacrificio de vaca de descarte, de desecho. Fue sorprendente trabajar para ella. Algo que realmente funcionó muy bien cuando me encontré con ella es que teníamos intereses similares en el manejo humanitario y sacrificio de los animales en el faenado. No es uno de esos temas en donde uno vaya a utilizar una rompehielo para hablar de eso, diciéndole, ¿has visto la Jarvis USS-21? Es una excelente máquina para sacrificio. La gente diría, qué tipo tan raro, y se iría. Pero realmente, en el caso de Temple, estábamos verdaderamente en lo mismo, con esta gran pasión, asegurándonos que los animales no sufrieran al final de sus vidas. Por lo tanto, fue algo apropiado. Yo aprendí muchísimas cosas al ir a trabajar con ella, pero una parte en particular que siempre yo les comento a mis estudiantes es lo que vamos a llamar la lealtad al proyecto, como lo dice la doctora Grandin. Dice que la lealtad al proyecto es aquello que le permitirá a uno pasar por momentos difíciles cuando tenemos un trabajo, una tarea que realizar. Ahorita está uno en el posgrado, ya sabes a qué me refiero, algunas dificultades, algo que no sale bien en el proyecto, puede haber un conflicto de tipo personal, etcétera. La moraleja de este concepto es enfocarse siempre en la meta, en lugar de poder desviarse en otras direcciones por las distracciones. Hay que tener lealtad al proyecto. Esto es algo que yo aprendí de ella y siempre lo comparto con otras personas porque ha tenido un gran impacto en mí. Fíjate que me da mucho la atención lo que mencionas, la parte del fracaso, el fracasar, cómo poder adaptarse, ¿no? Y específicamente en la investigación, que mucho es de prueba y error. Ahora entremos en materia. Yo creo que estaría interesante platicar un poco, que nos platiques un poco de la importancia de tener un programa eficiente de aturdimiento de ganado. Sí, claro. Considero que podríamos hablar un poco sobre la ley de sacrificio humanitario de los Estados Unidos un momento. Es una parte clave. Tenemos por un lado lo ético y por otro lado lo obligatorio, donde uno tiene que seguir la ley. Adicionalmente, hay otros beneficios que se encuentran al tener un aturdimiento pre-sacrificio que pueden impactar la calidad de la carne. Son tres elementos. Vamos a ver primero la parte de la ley. La ley de sacrificio humanitario fue aprobado en el 58 y entró en vigencia en el 60. Se aplicó a los establecimientos con inspección federal que vendían carne al gobierno. Después, en el 78, se incluyó para aplicarla en todas las instalaciones con inspección federal y estatal, para que hubiera una homologación entre los dos sistemas de inspección. La razón por la que hablo de esta ley en particular es porque en la misma dan el razonamiento de por qué se dio lugar a esta normativa. Se enfocaba en mejorar la economía del procesamiento de carne, o sea, la eficiencia, cuán rápido, cuán bien pueden funcionar las cosas, y también se utilizó esta ley para mejorar la calidad del producto, para evitar el sufrimiento innecesario de los animales y proteger la seguridad del trabajador. Incluso desde su uso inicial de esta ley, nosotros ya teníamos los diferentes elementos de por qué el aturdimiento pre-sacrificio y el sacrificio humanitario importan. Esa es la parte central. Si tenemos un sistema de aturdimiento eficiente,
Entonces no habrá sufrimiento innecesario para los animales, va a funcionar de manera más predecible el sistema, vamos a tener un producto más consistente y uniforme y la planta será más eficiente. Ahora bien, la otra parte de esto también tiene que ver con algo en lo que no nos enfocamos mucho. El tener un sistema de aturdimiento efectivo y eficiente probablemente tendrá un efecto positivo para el bienestar mental de los obreros que hacen el trabajo. A fin de cuentas, recordemos, el proceso de sacrificio finaliza la vida de un ser. Por lo tanto, para la mayoría de las personas que tienen suficiente empatía, en donde les afectaría si este proceso sale mal. Por lo tanto, es importante asegurarnos que se haga correctamente y con uniformidad. Excelente, muchas gracias por compartir esto. Yo creo que hablando del tema de empatía, eso es bien importante. Eh, Desde el punto de vista de la empatía con los trabajadores, con la parte de los operarios que están pues prácticamente de 10 a 12 horas en planta. Yo creo que eso es algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? De cómo, de ponernos en los zapatos del operario, del supervisor, del gerente de planta para entender un poco de lo que están haciendo. Ahora, háblame por favor de los tipos de aturdimiento. Podemos hablar de, como sabemos, hay tres principales, que ahorita nos platicarás: el mecánico, el que utilizamos para, pues, para noquear al animal. Podemos hablar un poco del químico, usando algún tipo de gas, en este caso CO2, para lo que es en la industria del cerdo, que es muy utilizado. Y bueno, el eléctrico también, ¿no? Que se utiliza mucho también en cerdo. Claro. Bueno, hay tres principales tipos de aturdimiento que se conocen. Tenemos el químico, físico y eléctrico. El método químico, como dijiste, es básicamente con dióxido de carbono, un gas. Para las especies de carnes rojas, generalmente es para cerdos. En aves se usa un poco, también en pollo y pavo. También vamos a ver el aturdimiento físico. La cuestión sobre el físico es que incluye el dispositivo con émbolo oculto y también le llamamos mecánico. Este tipo de método de aturdimiento puede aplicarse a cualquier especie. Esto es lo bueno de utilizar este método. Rápido, efectivo. Uno de los problemas que uno puede encontrar con algunas especies es que hay una considerable movimiento de la carcasa de manera involuntaria y es difícil el encadenamiento. Por eso los pequeños procesadores generalmente pasan de émbolo oculto al sistema eléctrico si tienen la inmovilización adecuada, porque es difícil el encadenar a estos cerdos y también hay cierta hemorragia que se puede presentar simplemente por los cambios en la presión sanguínea que se da por la rapidez y la forma masiva de contracción muscular que se tiene después de que se utiliza el émbolo oculto en el cerdo. La tercera categoría es el aturdimiento eléctrico. Algo directo, se aplica una corriente eléctrica al cuerpo del animal, deberá incluir al cerebro en el circuito. Esto puede hacerse ya sea con un solo paso, donde vamos a pasar la corriente por el cerebro. En este caso, lo que haremos es generalmente tener más o menos una ventana de 15 segundos en donde se tiene que aturdir y encadenar el animal. De lo contrario, el animal pues, regresará a la conciencia. Y también se incluye parte de la columna vertebral en este circuito. Esto es lo que vemos en algunas de las plantas grandes con sistema eléctrico. Generalmente un electrodo está cerca de la cabeza y otro está más hacia atrás en el cuerpo del animal. Con este sistema se cree que se va a noquear el cerebro, pero también se va a despolarizar esa parte de la columna que se incluye en el circuito, lo cual ayudará también para, de esta manera, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos describir esto para hacer que el corazón no funcione como lo haría normalmente? Por lo tanto, entra en un estado de fibrilación donde está latiendo erráticamente y donde no hay sangre que se suministre de manera uniforme al organismo. El otro proceso o sistema que podemos utilizar con el eléctrico es de dos pasos. Se pasa la corriente por la cabeza, luego se pasa al animal a un inmovilizador o se deja que se colapse el animal dependiendo del sistema y luego se aplica a la parte cardíaca.
Se noquea al corazón. Esa es la descripción del aturdimiento que se usa. Muchas gracias por compartir eso. Eh, Me surgieron algunas preguntas y la verdad es siguiendo un poco de lo que nos han, por algunos de los mensajes que hemos recibido, tanto en el podcast de inglés y español de procesadores de carne, especialmente pequeños, muy pequeños y medianos procesadores de carne, que, que por lo general ellos van a sacrificar sus animales, van a procesar sus animales y tienen algún tipo de de proceso, ¿no? De hacer una porción de embutidos y tal, pero bueno, ellos hacen todo, ¿no? La misma persona que está sacrificando es a lo mejor la persona que va a estar el siguiente día procesando las canales y la misma persona que está en el proceso haciendo tocino, algún tipo de producto cárnico o embutido. Yo creo que vale la pena, pues, a lo mejor expandirnos un poquito acerca de los movimientos involuntarios. Podemos hablar del aturdimiento mecánico, tanto, bueno, pues que se utiliza en las especies, tanto en cerdo, bovino o, bueno, ovino, o sea, en cordero, donde utilizamos el aturdidor mecánico para, pues bueno, esos patadas o movimientos involuntarios que a veces se nos complica para, pues para hacer subir el animal, ¿no? En la grúa para hacer el correcto eh, desangrado. A lo mejor platícanos un poco de esto, de cómo podemos minimizar eh, pues este movimiento involuntario, un poco de las patadas que a veces se complica mucho en la parte de, como les platico, ¿no? De subir al animal y hacer un desangrado eficiente. Ajá. Realmente es una pregunta difícil. En el caso del ganado, generalmente se puede manejar bastante bien. En el bovino, tenemos una ventana de tiempo donde no hay mucho movimiento después del aturdimiento. Si se trabaja en esa ventana de tiempo, se puede encadenar y levantar rápidamente. En el caso del cerdo, generalmente es mejor tratar de utilizar otro tipo de aturdimiento si es posible. O podemos tal vez tener que hacer el degüelle en la mesa, que no es la mejor ruta porque hay que aprender muy bien el movimiento para el desangrado, porque el animal está echado de un lado en lugar de estar colgado de cabeza. Pero es algo que se puede aprender. Esa es una opción para la exsanguinación. La otra opción sería tratar de noquear el corazón y luego tenemos, ojalá, suficiente despolarización de la columna que vaya de la mano de este aturdimiento, que tendremos más tiempo para poder poner la cadena antes de que el animal empiece a patear. En general, lo que tratamos de hacer es evitar el émbolo oculto en cerdos por todo el pataleo involuntario y el daño a la canal. También hay daño con el sistema eléctrico en el cerdo, porque ahí es donde vamos a encontrar que se fracturan huesos o también vasos sanguíneos reventados. O sea, no hay una solución mágica. Otra cuestión que tenemos que pensar a futuro sería de qué manera el cerdo experimenta el aturdimiento con dióxido de carbono. También parecería que existe una porción de la población de los cerdos que responden de manera adversa cuando se les expone al dióxido de carbono. Es uno de los retos que tenemos que resolver y tendremos que ocuparnos de ello pronto para tratar de resolver ese problema. Parecería que es un problema que se puede resolver con selección genética de los cerdos que simplemente no responden adversamente al dióxido de carbono. De cualquier manera, tendremos que dilucidar esta situación. Háblanos, por favor, de la diferencia entre aturdir o el aturdimiento con CO2 o químico y en este caso el eléctrico que se utiliza mucho en cerdo. Ah, sí, claro, claro. El color es mejor cuando se usa CO2 para los cerdos. Veremos que hay menos vasos sanguíneos reventados, muy poco comunes cuando se usa CO2, y también ruptura de huesos, no se ve tanto tampoco. Por lo tanto, el movimiento hacia CO2 ha hecho mucho para mejorar la calidad de la carne. Y el siguiente reto en el que tenemos que enfocarnos es asegurarnos que los cerdos que entran a estos sistemas no tienen o no experimentan ninguna incomodidad con ellos. Bueno, ahora vamos a tomar un pequeño break, hablando un poco más pues, algo relacionado a algo en su carrera que lo haya ayudado a, pues, a crecer profesionalmente o emocionalmente. Yo creo que a veces
nos enfocamos mucho en la ciencia y en el hecho de la parte laboral y a veces nos va a ayudar a entender más de ti, de lo que haces. Platícanos, por favor, una experiencia que, pues, que hayas vivido en los últimos años o recientemente que pueda estar relacionada en la industria de la carne o algo que te haya hecho crecer profesionalmente. Qué buena pregunta, Francisco. Si lo que quisiera platicarles es lo siguiente, he llegado a aprender que las lecciones que aprendemos, que perduran, que recordamos, que se quedan con nosotros más tiempo, son las lecciones que tienen que ver con el fracaso. Por lo tanto, en mi caso en particular, yo creo que la experiencia que realmente cambió cómo vivo, cómo establezco mis prioridades, tuvo que ver con un trabajo en particular que yo realmente quería obtener, quería solicitarlo, que me entrevistaran y finalmente no lo pude obtener. Creo que esto realmente tuvo un gran impacto, como yo me acerco y hago a las cosas. No hay nada más aleccionador que el quedarse a punto de lograr algo que deseamos. En ese momento nos fuerza a reevaluar lo que importa para nosotros. En ese momento, una vez que yo pude ir más allá de este fracaso, lo siguiente que tuve que hacer fue ver qué me había quedado y reevaluar qué significaba el éxito para mí personalmente. Por lo tanto, en ese momento me di cuenta que ya tenía suficiente éxito con lo que había logrado. Infortunadamente, tenía yo una posición donde doy clases. Se me identifica primero como profesor y me gusta mucho este papel, porque lo que tengo que hacer es enseñar, ayudar a la gente para que tenga éxito. Es algo chévere. Adicionalmente, también soy afortunado porque estoy ahora en una posición donde puedo pasar tiempo con mi familia. Y lo interesante de todo esto, al menos personalmente, es que toda esta experiencia con COVID y trabajar desde casa me ha dado más tiempo para pasarlo con la familia. Ahora bien, dicho lo cual, no todo nada más es simplemente pasar el rato y holgazanear, porque también tenemos a nuestros dos hijos en la escuela, que hacen escuela en casa. Por lo tanto, durante el día estoy enseñando a mis hijos y luego por la tarde-noche estoy enseñando a los alumnos cuando tengo que producir el material para el curso y también subir material. Es algo difícil de sostener, uno trabaja en extremo, pero yo creo que a futuro, cuando vea esto, me sentiré muy bien por todo lo logrado. Y creo que de esto se trata. Cuando uno lo piensa, después de que todo el tiempo ha pasado, uno tiene estos sentimientos de nostalgia de haber logrado el trabajo, pero hay que recordar que cuando las cosas son difíciles y parece que es algo difícil, realmente se sentirá muy bien a futuro cuando uno lo analice. El público escuchará estos puntos, particularmente los jóvenes que van iniciando. No todo tiene que ver únicamente sobre cuántos artículos va uno a publicar en la academia. Sí, es una métrica que se utiliza bastante en el ámbito académico para medir el éxito. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que por lo menos estamos cubriendo esa parte si queremos estar en el mundo académico. Pero la otra parte es asegurarnos que encontremos estas formas en las que podemos encontrar un valor intrínseco en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuál es el valor con el que contribuyo al mundo? Hay un dicho que siempre recuerdo, porque no es simplemente como esta experiencia que les acabo de comentar que fue el único desafío. Hace tiempo platicaba con un mentor personal y me dijo, si no hubiera pasado por todos los fracasos que he experimentado, no vería o no habría logrado todo el éxito que he podido obtener. Es importante, para cada éxito habrá diferentes fracasos. Y siempre me estoy diciendo yo, cuando estoy a punto de lograr algo que no logro, simplemente es una nube y el sol brillará una vez que pase esa nube. Y ciertamente es el caso. Tienes tú un artículo que la verdad es uno de los artículos que, pues, que tiene mucha aplicación en los de la carne y a mí me gusta siempre pues ver esos artículos científicos que tienen una aplicación, esos artículos pues todo el tiempo que tuviste en este caso en tu posgrado
y bueno, a lo mejor ser, pues, yo creo que te da mucho orgullo tener un artículo como este pues, que ha sido aplicado en muchas partes, tanto en Estados Unidos y en el mundo. Platícanos un poco de este artículo, de esta investigación de aturdimiento doble. Y bueno, yo creo que nos va a ayudar mucho a entender un poco de las implicaciones de este estudio y cómo la industria está utilizando actualmente. Sí, es un estudio anterior que realizamos. Estamos hablando de algo que se publicó en el 2010 o 2012 aproximadamente. De cualquier manera, el proyecto probablemente es uno de los trabajos que mayor impacto ha tenido en lo que yo haya participado. Lo que nos motivó para hacer este estudio es que había reportes de establecimientos de sacrificio pequeños y muy pequeños en donde recobraba la conciencia durante el sangrado del cerdo. Se aturdían, se elevaban, se sangraban y luego retornaban a la conciencia con vocalización y reflejos, lo cual no era nada bueno. Dijimos, vamos a encontrar la forma de resolver esto antes de que se vuelva realmente un asunto que tenga mucha visualización. Al mismo tiempo, me topé con una buena amiga llamada Erika Vogt. Erika es alguien que hace mucho trabajo en el área de bienestar animal, es consultora. Erika ha pasado mucho tiempo de su carrera trabajando con la doctora Temple. Tienen puntos de vista similares en muchos aspectos en general. Erika había dicho a sus clientes de consultoría que después de que se hacía el aturdimiento sobre la cabeza se tenía que aplicar uno segundo al área del corazón del cerdo para noquear el corazón y darles más tiempo con este segundo aturdimiento para encadenar y levantar. No había trabajo de validación al respecto, por lo tanto decidimos hacer un estudio de validación y lo pusimos a prueba. Encontramos que funcionaba. En el 80% de los cerdos en donde se aplicaba el segundo aturdimiento al corazón, podíamos noquear el corazón. No se encontraba un latido cardíaco detectable. Creímos que era algo exitoso. También se detectó que los efectos en la calidad de la carne era mínimo. Y creo que parte de esto es porque los efectos sobre la calidad de la carne quedaban también relacionados con una plata pequeña. No se llevaba al enfriamiento rápido a los animales. Si dijera que no hubo efecto en la calidad, mentiría. Sí, hay un efecto. Estamos aplicando alta cantidad de electricidad a la canal que va a causar algún daño a la canal. Así pues, publicamos este trabajo y después de la publicación nos enteramos que había muchas plantas, pequeñas y muy pequeñas, en la región de los Grandes Lagos, así como en otras áreas, que estaban tomando este método de aturdimiento eléctrico para los cerdos. Ahora se ha vuelto en algo muy común, ya ha afectado a muchos cerdos y gente. Este es un proyecto en particular en el cual fue chévere participar. Era tener dos tratamientos en este estudio. Un tratamiento era el aturdimiento solo a la cabeza aplicado durante 3 segundos. Y estábamos utilizando el típico dispositivo con caja roja aturdidora modelo ES marca Best and Donovan con una sonda para el corazón. Ahora se recomienda que se utilicen también unas pinzas para sostener mejor al cerdo. Este tiene un regulador. Teníamos una salida de corriente que nos daba aproximadamente 2 amperios de corriente, en donde nosotros tomábamos la resistencia del cerdo en consideración. Por lo tanto, generalmente se encontraba entre 200, alrededor de 290 voltios. Es el rango en el que estábamos. Por lo tanto, lo podemos llamar el grupo control, porque era lo que la industria estaba usando en aquella época. Solamente se aplicaba a la cabeza. Posteriormente, para el tratamiento cabeza-corazón, aplicábamos el primer procedimiento de 3 segundos para la cabeza y luego enseguida utilizábamos una sonda aturdidora para el área detrás de la axila del cerdo. Los cerdos tienen axilas justo ahí, en el área del corazón durante otros 3 segundos. Y después de eso, ya se hace el encadenamiento y la elevación de la canal. Simplemente se tiene un paso secundario. Por lo tanto, sí, eso fue el tratamiento de cabeza y corazón. Perfecto, ¿no? Pues estamos por finalizar este episodio. Muchísimas gracias, doctor Vogel, por tu tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Yo creo que la industria de la carne se va, pues, esta plática va a tener muchos beneficios para entender un poco más del aturdimiento
los tipos de aturdimiento que hay en la industria carne y por qué se utilizan. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.